Buenos días, tardes, noches, muchachos, a la hora que lo estén viendo. Vamos a continuar con nuestro tema o clase de esta semana. Y pues decirles que lo de esta semana y a partir de aquí pues vamos a hacer un pequeño cambio a lo que habíamos estado checando. Tiene un poco que ver con ello, ya lo analizaremos más adelante, pero por lo pronto vamos a tomarlo como un cambio de tema, ¿sí? Por un momentito vamos a dejar de lado los límites como los habíamos estado checando y vamos a cambiar de tema ahora con algo un poquito o igual de interesante, ¿ok? Entonces, pues vamos a empezar. En nuestro tema de hoy es importante que comencemos a pensar en este término que aparece en pantalla, que es el de razón de cambio. ¿A qué nos suena razón de cambio? ¿Sí? Les voy a presentar unas cuantas situaciones y las vamos a analizar gráficamente según como nos lo expresa la situación. Entonces, nuestra situación uno dice, supongamos que el crecimiento de cabello es de 2 centímetros por mes, lo cual obviamente pues no es cierto, pero pues supongamos, ¿no? Durante los primeros 5 meses después del corte. Entonces dice que cuál de estas dos gráficas representa esta situación que acabamos de decir del cabello. ¿Será la de la izquierda o será la de la derecha o ambas? ¿O cuál es la diferencia entre las dos o cómo podrían funcionar las dos al representar? Vamos a nombrar esta como la número 1 y vamos a nombrar esta como la número 2. ¿Sí? Entonces, necesitamos hacer un análisis de, primero elegir, como habíamos trabajado con problemas contextualizados, supongo han trabajado antes, lo primero que se hace cuando tiene que ver con gráficas es elegir qué variables tenemos en juego. En este caso, pues tenemos la variable del tiempo y que es en meses. Y tenemos la variable del cabello, por así llamarlo, que es la distancia que ha crecido. Vamos a ponerlo en centímetros. ¿Sí? Entonces, hay que elegir cuál de estas variables es para el eje Y y para el eje X. Como ya deben de saber, para el eje Y y para el eje X existe una independencia o interdependencia en ambas, ya que una de ellas es la variable dependiente y otra es la variable independiente. Como deben de recordar, la variable dependiente es la y la variable independiente es la x, es decir, que la y depende de la x. Entonces, para asignarle un valor al tiempo y al cabello, tenemos que preguntarnos cuál es la dependiente y cuál es la independiente. Si el tiempo depende de qué tanto creció el cabello o si el cabello depende de qué tanto tiempo ha pasado. Y pues justamente es esta segunda opción, ¿no? El tamaño del cabello depende de qué tanto tiempo ha pasado. Por lo tanto, el tamaño de cabello va a ser la y el tiempo en meses va a ser la X. Entonces, en el eje X, para ambos casos, vamos a tener los meses que han transcurrido. Y en el eje Y, pues los centímetros de cabello que han crecido. ¿Sí? Esa es la relación que tenemos graficada. Como pueden ver en el caso 1, ¿cuál es la diferencia? En el caso 1, nuestra gráfica empieza en 8 centímetros, vamos a decirlo. ¿Sí? Y de ahí comienza a crecer. Para el mes 2 dice que ha crecido a 12, para el mes 4 dice que ha crecido a 16 centímetros y así. Mientras que mi gráfica 2 dice que comenzamos en 0 centímetros y para el mes 1 crecieron 2, para el mes 2 crecieron 4 y así sucesivamente. Y en este caso la verdad es que las dos pudieran ser correctas, nada más que depende de cuál es la especificación. Si a mí me dicen que la persona que se cortó el cabello se rapó, pues sería la 2, porque empezaría desde que tiene 0 centímetros, pelón, pelón. Y si me dicen que la persona después de su corte quedó con 8 centímetros de cabello, pues sería la 1. A partir de esos 8 centímetros que le quedaron después de su corte, pues le empieza a crecer. ¿Sí?
Y pues son razones de cambio. En este caso estamos viendo una razón de cambio constante. En la situación 2 nos dice que supongamos que un bote de 10 litros de capacidad de agua se llena en 5 minutos. ¿Cuál es la gráfica que representa mejor la relación entre la cantidad de agua en el bote y el tiempo de llenado? Mismas gráficas, ¿cuál representa mejor eso? Nos tenemos que hacer la misma pregunta. El eje X, ¿cuál sería? ¿Cuál sería el Y? ¿Qué variables son las que están en juego? En este caso sería la capacidad y igual el tiempo, nada más que ahora es en minutos. Obviamente, el tiempo sigue siendo la X porque la cantidad de agua que le está cayendo al bote, pues depende de qué tantos minutos han transcurrido. Entonces, pues eso, ¿no? ¿Cuál de estas dos representa mejor la situación? En este caso, la que representa mejor la situación, pues podría ser la 2. Esta es la 1. Sería la 2, suponiendo que pues el llenado empezaría desde cero, ¿sí? O sea que el bote está vacío, empezamos desde cero y de ahí se comienza a llenar. En el caso 1 sería un caso hipotético donde queremos terminar de llenar una botella que ya está iniciada desde, en este caso, 8 litros, por así decirlo, ¿sí? También tenemos una razón de cambio entre estos. Entonces, como ya platicábamos, en estos ejemplos que acabamos de checar, se conoce el promedio de crecimiento tanto de cabello o de llenado de agua por minuto. En ambos es 2. Como dijimos, en el cabello pues crecían 2 centímetros por cada mes y en el agua era pues 2 litros por cada vez, ¿sí? Nada más que, como dijimos, en el caso del cabello pues era una suposición. Entonces, para estos casos, la razón de cambio que había, pues era constante, siempre iba aumentando de 2 en 2, para el agua y para el cabello. Lo que nos menciona aquí es que pues en el cabello hay determinado tiempo donde a veces crece menos, entonces su razón de cambio no siempre es constante, en un caso real, por así llamarlo, no en el hipotético que manejamos aquí. ¿Ok? Entonces hay que entender eso como una razón de cambio, cuando van cambiando tiempo a tiempo o intervalo a intervalo, podríamos entenderlo también de esa forma. Y como el título aquí no lo menciona, vamos a ver dos tipos de razones de cambio, uno promedio y uno instantáneo. Ahorita vamos a ver a qué hacen referencia estos dos. Ok, pues matemáticamente la palabra razón nos remite a una división o a la comparación de dos cantidades. Cuando nosotros escuchemos la palabra razón, lo que se nos tiene que venir a la mente es algo así como una fracción, ¿sí? Esto es conocido como una razón, la comparación de dos cantidades, en este caso el 9 y el 4. Y el promedio, pues creo que el promedio todos conocemos al menos un ejemplo o si nos suena de lo que es el promedio. El promedio, pues es como la parte media, el término medio, y pues hay muchos ejemplos, ¿no? Como cuando sacan ustedes su promedio de calificaciones, por ejemplo, de los 3 cortes pudieran sacar su promedio ya cuando tengan su calificación de los 3 cortes, etc. La velocidad promedio, hay muchos ejemplos que tienen que ver con promedio. Por ejemplo, tenemos esta gráfica que nos muestra el número de contagios diarios de esto del COVID en nuestro país. Fíjense cómo es la gráfica. Y esta gráfica obviamente no tiene una razón de cambio como las que habíamos visto en los ejemplos pasados. En los ejemplos pasados vimos que la razón, tanto en el del cabello como en el del agua, vimos que la razón de cambio era constante, es decir, que conforme va pasando el tiempo, en el caso del cabello aumenta 2 y no importa, bueno, en ese ejemplo hipotético, siempre aumenta 2, así vaya pasando un mes o 2 o 3, cada mes aumenta 2 siempre, mismo caso con el agua, cada minuto aumenta 2 litros, siempre, 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 es constante el cambio, ¿sí? Algo que no siempre pasa en ejemplos de la vida cotidiana, como en este caso de lo que es lo de la pandemia, ¿no? Tenemos esta gráfica y fíjense cómo aquí parece que en ningún punto, mejor dicho, parece una recta como lo que vimos. Cuando nosotros
vemos en una gráfica una recta, eso nos está diciendo que su razón de cambio es constante, ¿sí? Su pendiente es constante, por eso siempre se mantiene en esa inclinación. Ya cuando tenemos diferentes formas, podemos ver diferentes inclinaciones. Por ejemplo, en una parábola hay diferentes inclinaciones o tipos de pendiente. Por ejemplo, de aquí a aquí tenemos una parábola que es positiva. Viene de abajo hacia arriba para estos puntos que están aquí. ¿Sí? En su punto más alto o donde está el vértice de la parábola, tenemos una pendiente que es 0. Aquí no hay inclinación en ese punto más alto, en el vértice. Y de ese factor hasta acá, tenemos pendientes negativas. ¿Sí? Entonces ahí tenemos razones de cambio distintas, dependiendo del intervalo que estemos ocupando. En el caso de la recta, es un crecimiento promedio, porque se sigue manteniendo, o constante, mejor dicho, porque se sigue manteniendo a lo largo de que se avance en la recta. Mientras que hay otras gráficas con formas distintas en las cuales eso va cambiando, ¿no? Un ejemplo es este de aquí. Como podemos ver, en ningún punto parece una recta. En donde más parece una recta, que no lo es en esta parte del principio, que es cuando hay poquitos casos, como que día a día no variaba mucho los cambios de casos que estaba habiendo en este periodo de febrero a mayo. Pero ¿qué pasa de mayo a agosto? O, por ejemplo, de noviembre a febrero del 21, en este intervalo de aquí a aquí. Esto no parece una recta. Por ejemplo, aquí tenemos que baja y luego subió otra vez y luego bajó y luego subió y bajó y bajó. Es decir, el cambio no es constante. ¿De acuerdo? Eso es lo que vamos a empezar a revisar ahora. Y es bien importante que también sepamos leerlo en gráfica. Ahorita hemos visto ejemplos con gráficas de razones de cambio constantes o en este caso que no son constantes. ¿Sí? Vamos a tener que aprender a leerlo tanto en gráfica como de manera algebraica. Ya ahorita avanzaremos al cómo se hace de manera algebraica o numérica, mejor dicho. Entonces, dijimos que íbamos a checar dos cosas. La primera, la razón de cambio promedio y después la razón de cambio instantáneo. Ahorita vamos a iniciar con lo que es la razón de cambio promedio, para la cual tenemos esta fórmula de aquí. La razón de cambio promedio es igual a f, que es de función, es decir, la función evaluada en x más ese triangulito se le llama delta y lo de al lado pues es la x. Entonces eso se lee como la función evaluada en x más delta x menos la función evaluada en x entre un delta x. Ahora, ¿qué es ese delta x? Ahorita vamos a entrar más a detalle. Pero es importante que no olviden esta fórmula por ahora. La función evaluada en x más delta x menos la función evaluada en x entre delta x. ¿Ok? Para este tema, de aquí en adelante voy a necesitar que sí me presten mucho su atención porque es un tema que suele traer a veces muchas confusiones. Entonces, entre más atención prestemos, nos va a quedar más claro. No hay mejor manera de explicar, creo yo, que a partir de ejemplos. Entonces vamos a resolver algunos ejemplos de los que tenemos aquí, en los cuales se nos solicita calcular la razón de cambio promedio de cada una de estas funciones en los intervalos que nos están dando. Si se fijan, para estos ejercicios nos van a dar una función y en qué intervalo quieren que nosotros analicemos esta razón de cambio. Ya vimos ejemplos de qué es una razón de cambio y gráficamente cómo se puede notar. Lo que vamos a hacer ahora es calcularlo numéricamente, ¿sí? Para lo cual, pues vamos a necesitar la formulita pasada. Y obviamente vamos a necesitar nuestra función y el intervalo en el que nos están pidiendo que chequemos esta razón de cambio. La formulita que vimos, dijimos que era razón de cambio promedio igual a la función evaluada en x más delta x menos f o la función evaluada en x entre un delta x. ¿Sí? Sí.
Y fíjense que aquí es donde vamos a descubrir qué es un delta X. Para ello, necesitamos enfocarnos en el intervalo que nos están dando. El intervalo que nos están dando, o lo que nos quieren decir con ese intervalo, el intervalo es esto que está en corchetes, es que quieren ver qué pasa con esta gráfica de esta función en el punto 1 y en el 1,3, en esos dos puntos. En el 1 y en el 1,3, ¿qué pasa con la función en ese caso? Para ello, vamos a checar la gráfica de esta función y ver qué es lo que nos están pidiendo para también entenderlo de manera gráfica. Aquí tenemos la gráfica. Si yo grafico la función que me ponían ahí, que era menos 2x cuadrada más 5x menos 4, tenemos esta parábola de aquí. Tenemos esta parábola de aquí, ¿sí? Y nos dicen que quiere saber qué pasa en esta parábola, pero en el punto donde la x vale 1, que sería este de aquí, y donde la x vale 1.3. Quieren ver la razón de cambio promedio entre este intervalo, es decir, en este pedacito que está entre lo que se quedó marcado como A y C, entre los dos puntos. Quieren ver o nos solicitan ver qué pasa en esos dos puntos. ¿Ok? Eso es lo que nos están solicitando. Así se ve de manera gráfica. Y así se va a ver de manera numérica. Para ello vamos a necesitar nuestra fórmula de razón de cambio promedio. Entonces, aquí es donde se pone interesante. La X, o lo que vamos a tomar como X, va a ser nuestro primer valor del intervalo, este de aquí. Este va a ser la X, ¿sí? Y el delta X, vamos a ponerle aquí X, y el delta X va a ser la diferencia entre el último valor del intervalo, y el primero, es decir, 1.3 menos 1, que es pues 0.3. Ese va a ser nuestro delta X, ¿sí? Así se saca delta X, al menos para este caso, de razón de cambio promedio, ¿sí? El X va a ser nuestro primer valor que nos están pidiendo, y el delta X es la diferencia entre ese valor que me pide, el primero del intervalo, y el último, en este caso 1 y entre 1.3. Obviamente hacemos la resta de el segundo del intervalo menos el primero, y eso nos va a dar nuestro delta X. Entonces, para este caso, nuestro delta X quedó como 0.3. ¿De acuerdo? ¿Y qué vamos a hacer? Pues ya con esta información, vamos a calcular lo que nos están pidiendo aquí. Entonces, ya que conozco X, que dijimos que era 1, porque es el primer valor del intervalo, y ya conozco delta X, que sería el 0.3, que lo obtuvimos así, pues ya puedo sustituir en esta fórmula y me quedaría así. Que la razón de cambio promedio para este caso sería la función evaluada en X, que es 1, más delta X, que es 0.3, menos la función evaluada en X, que sería 1, entre el delta X, que sería 0.3. ¿Sí? Y esto nos quedaría así, que la razón de cambio promedio sería la función evaluada en 1.3 menos la función evaluada en 1 entre 0.3. Lo que tenemos que hacer ahora es la parte de arriba. La función evaluada en 1.3 menos la función evaluada en 1. ¿A qué me estoy refiriendo con esta parte de la función evaluada en 1.3 y la función evaluada en 1? Pues cuando nosotros decimos la función evaluada en tal valor, nos estamos refiriendo en la función que nos están pidiendo, que en este caso es esta de aquí. Queremos ver primero cuánto vale en 1.3, es decir, cuando la X se sustituye por 1.3, cuánto vale, y después cuando la X vale 1, cuánto
Vale. Eso es evaluar la función, que ya también deberíamos de saberlo. Pero si todavía no nos acordábamos, pues es así. ¿Ok? Entonces vamos a sacar primero la función evaluada en 1.3. Función en 1.3 sería igual a menos 2 por menos 2 por 1.3 al cuadrado más 5 por 1.3 menos 4. Es decir, que cuando evaluamos la función en un valor, la x la sustituimos por ese valor que queremos. Entonces esto nos queda así. Menos 2 por 1.3 al cuadrado, que sería pues 1.3 por 1.3, que sería 1.69. Más 5 por 1.3, que nos quedaría 6.5 menos 4. Entonces, terminamos haciendo esta multiplicación, menos 2 por 1.69. Y nos queda menos, más por menos, menos 3.38, más 6.5, y eso menos 4. Si nosotros hacemos eso, nos debe de quedar, vamos a hacerlo, que la función evaluada en 1.3 es menos 0.88. ¿Sí? Entonces ya tengo el primer valor, f de 1.3 es menos 0.88. Ahora me falta encontrar f de 1. Entonces vamos a hacer exactamente lo mismo, pero con 1. Lo voy a poner aquí de este lado. F de 1 va a ser igual a menos 2 por 1 al cuadrado más 5 por 1 menos 4. Simplifico. 1 al cuadrado pues es 1, menos 2 por 1 pues menos 2, más 5 por 1 pues es 5, menos 4. Menos 2 más 5 nos queda 3 y 3 menos 4 nos queda menos 1. O sea que cuando la función vale 1 o la función evaluada en 1, el resultado es menos 1. O sea que nuestra razón de cambio promedio nos quedaría f de 13, que dijimos que es menos 0.88, menos f de 1, que es menos 1, que cuidado con los signos, entre 0.3. Simplificamos esto y me queda que menos 0.88 más 1, porque menos por menos más, entre 0.3. Es decir, menos 0.88 más 1 es 0.12 entre 0.3. O sea, 0.12 entre 0.3, 0.4. O sea que la razón de cambio promedio para este caso que nos están pidiendo es de 0.4. ¿De acuerdo? Y ahí acabaríamos el ejercicio. Ahora vamos a verlo gráficamente. Entonces, habíamos dicho que nos pedían ver qué pasaba o cuál era el cambio entre estas dos o entre estos dos intervalos, que como ya habíamos dicho, era cuando la x valía 1 y 1.3, ¿no? Que incluso, pues, gráficamente aquí nos dice cuánto es la función evaluada. Para 1 es menos 1 y para 1.3 es menos 0.88. ¿Sí? Eso es lo padre también de la parte gráfica. Y lo que nos están pidiendo, pues, es ver qué pasa en esos dos. ¿Cuál es la razón de cambio entre el 1 y el 1.3? Y pues justamente lo que hicimos es algo así, como trazar la recta que pasa por esos dos puntos. Y que casualmente
dicha recta que pasa por los dos puntos, ¿cuánto creen que tiene de pendiente? ¿O cuál es la pendiente de la recta que pasa por esos dos puntos? Pues justamente la pendiente es de punto 4, que fue la razón de cambio que encontramos. ¿Sí? Entonces, así se relaciona lo que acabamos de hacer numéricamente con esto, con la parte gráfica. Lo que acabamos de hacer numéricamente es justamente esto que acabamos de mostrar así gráficamente. ¿De acuerdo? Así encontramos cuál es la razón de cambio en este intervalo, que es cuando la x vale 1, y cuál fue el cambio a cuando la x vale 1.3. ¿De acuerdo? Entonces, ese es el procedimiento que tenemos que seguir si nosotros queremos encontrar la razón de cambio promedio. Paso 1, identificar cuál es mi intervalo y por lo tanto cuál es mi x. Paso 2, sacar el delta x haciendo la resta del intervalo final menos el intervalo inicial. Paso 3, obtener la función evaluada, en este caso en el intervalo final, menos la función evaluada en el intervalo inicial y dividido entre el delta x que encontremos y resolver eso, tal cual lo hicimos aquí. Y con eso concluiríamos con esta parte de razón de cambio promedio. ¿Sí? Es importante que lo intenten y que se fijen mucho en cuál es la función que van a trabajar. Porque, por ejemplo, esto es de tarea, estos 3 ejercicios. 2, 3. Hay que calcular la razón de cambio promedio de estos 3. Aquí están sus intervalos. Para el caso 1, el intervalo es de 4 a 4.1 y la función es x entre x más 1. ¿Sí? Entonces hay que tener cuidado con eso también, con qué función estamos trabajando. Aquí es para el intervalo 3,3.02. El intervalo inicial es 3, el final es 3.02. ¿Cuál sería mi delta x? Y después evaluar la función en el intervalo final menos la función en el intervalo inicial entre nuestro delta x. Es decir, todo esto que hicimos acá, pero con cada uno de estos 3. Esa es nuestra tarea inicial. ¿Ok? Ahora, cambiemos un poquito. Eso que acabamos de ver es la razón de cambio promedio. Ahora, vamos a ver lo que es la razón de cambio instantáneo. ¿Sí? Que se parece un poco a la razón de cambio promedio, incluso en la fórmula, como podemos ver aquí. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia? Pues ese límite que tenemos ahí. La razón de cambio instantáneo nos dice el límite de la formulita esta cuando delta x tiende a 0. Es decir, quieren ver qué pasa con esta función cuando el delta x se vuelve a 0. ¿Qué dijimos que era el delta x? La distancia que hay entre mi intervalo inicial y mi intervalo final. Entonces, lo que nos están pidiendo saber es qué pasa cuando ese delta x cada vez es más pequeño, hacia dónde se está aproximando. Eso es lo que nos están pidiendo, que gráficamente se vería así. En la razón de cambio promedio, veíamos el caso así, con mi intervalo bien hechecito, ¿no? Y queríamos ver qué pasaba en este intervalo entre A y C, por así llamar. En el caso que vimos, en el 1 y en el 1.3. Lo que nos piden en el cambio instantáneo es que, como ya dijimos, el delta X, pues es la distancia que hay entre uno y otro, es decir, entre el 1 y el 1.3. Ese es nuestro delta X. Como en este caso es el límite, cuando delta X se aproxima a 0, es decir, cuando el delta X cada vez es más pequeño, eso es lo que nos están pidiendo. ¿Qué pasa con ese intervalo cuando el delta X cada vez es más pequeño? Es decir, cuando el delta X es más pequeño, que sería algo así. Cada vez se van juntando más, cada vez el intervalo ese es más pequeño. ¿Qué pasa cuando pasa eso? ¿Sí? Que a lo mejor ahorita con los puntos,
pues nada más se ve que el espacio entre A y C, pues se vuelve más pequeño, ¿verdad? Pero si yo trazo la recta que habíamos dicho, fíjense qué tanto varía cuando yo hago ese intervalo más pequeño. Fíjense cómo va cambiando la pendiente de esa recta dependiendo del intervalo que esté marcando. Entonces, lo que vamos a ver ahorita o vamos a hacer numéricamente ahorita es prácticamente esto. ¿Qué pasa cuando ese intervalo cada vez se hace más pequeño? ¿Sí? No como lo teníamos, porque eso fue lo que obtuvimos con el promedio. Una razón de cambio fija, por así llamarla. Ahora vamos a ver qué pasa cuando ese intervalo tiende a cero, es decir, cuando se hace cada vez más pequeño, que gráficamente sería representado así. ¿Sí? Fíjense cómo se mueve la recta. Ahora vamos a ver qué pasa ya que lo hagamos numéricamente. ¿Ok? Entonces, ya checamos la fórmula que dijimos que era prácticamente la misma. Esta de aquí, nada más que se le agrega esta parte del límite. Y ahorita vamos a ver cómo funciona esa parte del límite. ¿Ok? Vamos a resolver algún ejemplo de estos. Vamos a comenzar con este de aquí. Y nos dice la función evaluada en x, o f de x o y, igual a menos 3x cuadrada más 4x menos 5. Lo que nos piden saber es qué pasa con esta función en el punto x igual a 5. ¿Sí? Ya no nos van a dar, cuando nos estemos trabajando RCI, que es razón de cambio instantáneo, ya no nos van a dar un intervalo como en la razón de cambio promedio. Nos van a dar nada más un punto, que en este caso es x igual a 5. ¿Sí? Lo que queremos ver es lo que vimos ahorita gráficamente, pero en el punto x igual a 5. ¿De acuerdo? Que para esta gráfica se vería así. Es decir, bueno, aquí ya grafiqué la función que nos pedían, que es y igual a menos 3x cuadrada más 4x menos 5. Y lo que nos quieren ver, o lo que nos están solicitando es ver qué pasa en este punto, cuando la x vale 5. ¿Sí? Como ya dijimos, ya no nos van a dar un intervalo para ver qué pasa ahí. Queremos ver qué pasa justamente en este punto de aquí. Y es ahí donde entra esa parte del delta x tiende a 0. ¿Sí? Por eso ya no se dan dos valores, sino nada más uno. Y bueno, vamos a ver cómo se resuelve. Entonces, retomamos nuestra fórmula que dijimos que para la razón de cambio instantáneo es igual al límite cuando delta x tiende a 0. Vamos a ver qué hacer con esto. Tiende a 0. De la formulita que teníamos para la razón de cambio promedio. Que dijimos que era f de x más delta x menos f de x, la función evaluada en x, entre un delta x. ¿Sí? Entonces, la primera duda que seguro está surgiendo es, ahora, ¿cuál es el delta x? Si yo, en la razón de cambio promedio, el delta x lo sacaba con el intervalo, o a partir del intervalo inicial y el final. En este caso que no hay intervalo, ¿cuál es delta x? Si se fijan, el problema nada más me dice que x igual a 5. O sea, yo sé que x vale 5, ¿ok? Pero ¿qué pasa con el delta x? Pues el delta x, como es el que va a fungir en el límite, lo vamos a dejar así por ahora. ¿Sí? Y bueno, entonces vamos a intentar sustituir valores en este caso. Fíjense cómo quedaría. El límite cuando delta x tiende a 0 de f, ¿cuánto vale x? Aquí nos dice que x vale 5. Entonces 5 más delta x. ¿Sí? El delta x no lo conocemos como anteriormente, entonces lo vamos a dejar expresado ahorita. Menos la función evaluada en 5. Eso sí lo puedo sacar. Entre un delta x que no conozco. La función evaluada en 5 sí la voy a sacar, porque me la están pidiendo aquí. F de 5, o la función evaluada en 5, pues es sustituir las x por el 5. Entonces me quedaría menos 3 por 5 al cuadrado, más 4x menos 5.
y el 4x sería 4 por 5, obviamente. O sea que menos 3 por 5 al cuadrado, 5 por 5, pues 25, más 4 por 5, pues 20, menos 5. Esto va a ser igual a menos 3 por 25, pues menos 75, más 20, menos 5. Menos 75 más 20, pues es menos 55. Menos 5, pues menos 60. O sea que f de 5 es menos 60. O sea, esto lo puedo escribir así. El límite cuando delta x tiende a 0 de f de 5 más delta x menos f de 5 dijimos que es menos 60. Entre un delta x que no conozco. ¿Sí? Ahora, ya encontré el f de 5, que fue menos 60. ¿Cómo voy a encontrar el f de 5 más delta x? Como yo no sé cuál es delta x, no lo puedo sustituir como lo hacíamos antes o como lo hice aquí con f de 5. Entonces, simplemente lo vamos a dejar expresado. Todo esto, el 5 más delta x, lo vamos a sustituir por la x. Es decir, me quedaría así. El límite cuando delta x tiende a 0 sería menos 3 por x, que lo vamos a sustituir por eso, dijimos, 5 más delta x al cuadrado, más 4 por x, que dijimos que se sustituía, 5 más delta x, y eso menos 5, ¿sí? Esto que acabamos de escribir es la función evaluada en eso, ¿sí? Como no conozco delta x, pues no puedo obtener un valor como lo hicimos en f de 5, en la función evaluada en 5, que fue 60. Entonces, solamente va a quedar así expresado, ¿sí? Sustituimos la x por x más delta x. Entonces, menos de aquí por el menos del 60, más 60 entre el delta x. ¿Sí? Entonces, hasta ahorita vamos bien. Lo único que hicimos fue la función evaluada en 5 más delta x, que solo queda expresada como quedó ahí, y después la función evaluada en 5, que esa sí la pudimos hacer. ¿Ok? Es lo que llevamos hasta ahorita. Vamos a seguir avanzando. Entonces, ¿qué sigue? Pues simplificar esto. Este menos 3 está multiplicando este binomio al cuadrado. Primero tenemos que resolver ese binomio al cuadrado. Y después este 4 también está multiplicando a lo que está dentro del paréntesis. Entonces, lo primero que vamos a hacer es quitar paréntesis. En el primer caso, resolviendo el binomio al cuadrado. Y en el del 4, pues multiplicando por lo de adentro. O sea, que esto nos quedaría así. El límite. Voy a borrar esta parte de arriba. Al cabo ustedes lo pueden regresar en el video. Para no estar cambiando de diapositiva. Lo recomendable es que todo esto lo estén anotando y lo tengan en su cuaderno para que cuando hagan la tarea o se les solicite hacer su tarea, pues tengan ahí el procedimiento completo. Entonces dijimos el límite, de aquí abajo nos vamos para arriba. El límite cuando delta x tiende a 0. Y vamos a comenzar resolviendo este binomio al cuadrado. ¿Sí? Entonces me queda menos 3 por... El binomio al cuadrado es un producto notable que debieron de haber visto en Mate 1, para el cual la fórmula del binomio al cuadrado, la voy a poner aquí arriba, es a más b al cuadrado, ¿verdad? O a más menos b al cuadrado. Es igual al cuadrado del primer término, la cuadrada. Aquí es más menos, dependiendo del signo que esté aquí. Si aquí es positivo, si aquí es negativo, aquí es negativo. 2 veces o el doble producto del primero, que es a, por el segundo, que es b, más el cuadrado del segundo. Ese es un binomio al cuadrado. ¿Sí? Entonces vamos a aplicar esa fórmula de binomio al cuadrado para este binomio al cuadrado que tengo, que es 5 más delta x al cuadrado, donde 5 va a ser a y delta x sería b en la fórmula, ¿no? O 5 sería el primer término y delta x sería el segundo. Por lo tanto, esto nos queda así. El cuadrado del primer término
Dijimos que el primer término era 5. Entonces, 5 al cuadrado, 25. Como aquí es positivo, 5 más delta X quiere decir que aquí va a ser positivo. El doble producto del primero, que es 5, por el segundo, que es delta X. ¿Ok? Y eso, más el cuadrado del segundo. El segundo es delta X, entonces delta X al cuadrado. ¿Sí? Ahí está. Ya resolví el binomio. Así me quedó. Ahorita lo simplifico. Más, hacemos la multiplicación, más, 4 por 5, 20. Después más por más, 4 por delta X, pues 4 delta X. ¿Sí? Y finalmente, menos 5 más 60. 60 menos 5, pues es 55. Sí, más 55. Y todo eso entre el delta X. Fíjense cómo vamos desarrollando todo esto, ¿eh? Y todo esto nos lo está marcando nuestra función que nos están dando. En este caso, pues quedó así por la función que me lo pedí así. Pero si es una función diferente, pues hay que ir viendo cómo se resuelve con una función distinta. Entonces, pues seguimos. Límite cuando delta X tiende a 0 de, simplifico primero lo de adentro del paréntesis antes de multiplicar por el menos 3, 25 más 2 por 5, pues 10. Y 10 por delta X, pues 10 delta X. Más delta X cuadrada. Más 40X. Y este 20, pues lo voy a juntar con este 55 porque son términos semejantes. 20 más 55, pues 75. ¿Sí? Fíjense cómo cada vez se va haciendo más pequeño cada vez que vamos a empezar. Esto entre el mismo delta X que habíamos dicho. Lo que sigue es quitar ese paréntesis que es multiplicando por el 3. Entonces, límite cuando delta X tiende a 0, menos 3 por 25, dijimos que era menos 75. Menos por más, menos 75. Después menos por más, menos 3 por 10, 30 delta X. Menos por más, menos 3 por delta X cuadrada, pues menos 3 delta X cuadrada. Todo esto más 40X más 75 entre delta X. ¿Sí? Ahora hay que juntar términos semejantes. ¿Qué términos semejantes tenemos? Acuérdense que términos semejantes son, aquí es 40 delta X, ¿verdad? 40 delta X, 40 delta X. Es del, no es 40, es 4. Perdón. 4. Porque es 5 por 4 por 5, 20, que fue el que juntamos para hacer el 75. Y 4 por delta X, 4 delta X. ¿Sí? Es ese de ahí. Buscamos términos semejantes. Acuérdense que para que sean términos semejantes tenemos que tener, no podemos juntar peras con manzanas. Entonces, puedo juntar constantes con constantes y delta X con delta X y deltas cuadradas con deltas cuadradas. No puedo juntar otra cosa que no sea lo mismo. ¿Qué constantes tenemos? Si se fijan, pues tengo el 75 de aquí como constante y delta X cuadrada, delta X, menos 75 de aquí. Estos los puedo juntar. ¿Cuánto es 75 menos 75? Pues 0. Esos se van a eliminar. Entonces, escribo de nuevo el límite delta X cuando delta X tiende a 0. Me quedaría algo entre delta X, que ahorita vamos a descubrir qué es ese algo. Dijimos que el 75 se eliminaba con este menos 75.
delta x cuadrada, este menos 3 delta x cuadrada no se puede juntar con nadie más, entonces este ya pasa. Menos 3 delta x cuadrada. Y los semejantes serían este 4 delta x con este menos 30 delta x. Me quedaría menos 30 más 4 menos 26 delta x. Y ya, ¿sí? Junté el 30 con el 4 delta x, el 75 se eliminó y el 3 delta x así pasó. Y fíjense, ya me quedó algo todavía más simplificado. ¿Sí? Como nosotros ya sabemos, como ya hemos evaluado en límites, cuando delta x tiende a 0, si yo sustituyo delta x por 0, pues me quedaría menos 3 por 0 al cuadrado, 0. Menos 26 por 0, 0. Entre delta x que es 0, 0. Es decir, nos quedaría algo que sería 0 entre 0, ¿verdad? Que nosotros anteriormente pudiéramos haber dicho que entonces el límite no existe. Pero también ya sabemos trabajar con estos límites y qué hay que hacer cuando al principio no da. Ya dijimos que hay que intentar por todas formas. Entonces, esta parte de arriba tiene un factor común, que es delta x. Y ya sabemos hacerlo por factor común. Entonces, esto me quedaría como el límite cuando delta x tiende a 0 de, saco arriba factor común delta x. Y digo, delta x, ¿a quién tiene que multiplicar para que me dé menos 3 delta x cuadrado? Pues a menos 3 delta x. Después, menos delta x, ¿a quién tiene que multiplicar para que aquí me quede menos 26 delta x? Pues nada más al menos 26. Y todo esto entre delta x. ¿Sí? Como ya habíamos dicho en ejemplos pasados, este delta x se divide contra este delta x y nos hace la unidad, que es, entre comillas, eliminarlo. Entonces, todo esto me queda, ya no tengo espacio. Voy a borrar este de aquí ahora. Ya para terminar el ejercicio. Son ejercicios largos por este tipo de cuestiones. Entonces hay que tener cuidado con signos y todo eso. Por lo tanto, al final esto me quedaría el límite cuando delta x tiende a 0 de, dijimos que este delta x con este delta x entre comillas se eliminaba, y nada más me queda menos 3 delta x menos 26. ¿Sí? Ahora sí, esto ya no se me va a ir a un límite que no existe. Si el delta x lo sustituimos por el 0, me va a quedar menos 3 por 0, que es 0, y solamente me queda menos 26. Y ahí tenemos nuestro resultado. Bueno, si es que no nos equivocamos por ahí en alguna cuentilla, que es probable, pero pues parece ser que no. ¿Sí? Y hasta ahí se acabaría nuestro ejercicio. ¿De acuerdo? Y si se fijan, es una pendiente negativa, que si vamos a la gráfica a como la vimos, en ese punto en 5, era cuando la parábola iba bajando. Entonces, eso quiere decir que como viene de arriba para abajo, es una pendiente negativa, tal cual como dice aquí, que nos indicaría que la pendiente esa pues sería de menos 26, por eso cae tan de picada para abajo, y no va descendiendo de manera despacio, sino que va casi recta para abajo. Es una pendiente grande y es negativa. Y así encontramos qué pasa en ese punto específico de la gráfica con la pendiente en ese punto, con esa recta tangente que pasa por ese punto, que es x igual a 5. ¿Sí? Y con eso, ahora sí concluiríamos nuestro video de esta semana, no sin antes recordarles que tenemos 3 ejercicios de tarea de punto de razón de cambio promedio, y vamos a hacer estos 3 de razón de cambio instantáneo. Es decir, que me deben de entregar 6 ejercicios.
3 de promedio y 3 de instantáneo. ¿De acuerdo? 3 con los intervalos, como lo hicimos en los primeros, y 3 con el límite. ¿De acuerdo? Es normal si nos equivocamos, es normal tener errores, es normal tener dudas, entonces ya saben que si tienen alguna duda con la tarea, me mandan mensaje. ¿Sí? Igual, yo les recomendaría que asistan a la clase de los viernes para todavía solventar un poco más las dudas que puedan llegar a tener. ¿De acuerdo? Y bueno, entonces con esto cerramos, chicos, chicas, y nos vemos la próxima.